Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este ciclo de civilización islámica donde tratamos la historia, el arte, la ciencia y el pensamiento del Islam. En esta oportunidad vamos a echar una ojeada sobre una dinastía musulmana en la India, la más importante, que fue la de los grandes mogoles, que reinaron a lo largo de 300 años. Pero primero, para eso necesitamos saber cómo fue que el Islam se estableció en la India. Hind, una palabra persa, es el nombre por el cual es conocido el subcontinente en el mundo islámico. El hindi, que es el idioma oficial que hoy se habla en la India, tiene numerosas palabras árabes y persas. De Hind derivan términos como Hindustán, hindú, hinduismo, etc. Desde su entrada en la India, el Islam tuvo una influencia decisiva en la vida religiosa, artística, filosófica, cultural y social de los indios. Contrariamente a lo que se cree generalmente, el Islam llegó a la India ya a mediados del siglo VIII. Por entonces, los mercaderes musulmanes recorrían los puertos del subcontinente con sus productos. El primer conquistador musulmán de la India fue Mahmud de Ghazna, a principios del siglo XI, quien entre 998 y 1030 se adueñó de la región del Panjab, que en persa significa 5 ríos. Este sultán pertenecía a la dinastía turca de los Ghaznavíes. Más tarde, en el siglo XII, estos serán reemplazados por los guríes afganos hasta que en 1206 el turco Kutbuddin Aybak establece el sultanato de Delhi, que gobernará la India hasta 1526. Durante 600 años, desde el siglo XIII al XVIII, inclusive, las dinastías musulmanas de la India fomentaron el desarrollo de numerosos estados islámicos. Además del imperio de los grandes mogoles, existieron emiratos y sultanatos independientes como Bijapur, Ahmadnagar, Golconda, Mysore y Bengala, entre otros muchos, en los que la mayoría de las culturas no musulmanas conservaron su fuerza espiritual y artística. Esto permitió una rica y pujante interacción que no solamente logró una aceptable convivencia, sino que el arte islámico de esta región, al recibir múltiples aportaciones, conformó un carácter único. Los mogoles, especialmente, transformaron la India en un paraíso terrenal como nadie antes ni después lo hizo. Su arte produjo monumentos de belleza eterna como el Fuerte Rojo y el Taj Mahal en Agra. Hoy el Islam es la segunda religión en la India, donde los musulmanes suman 155 millones, o sea, el 14% de la población. India tiene la tercera población musulmana en el mundo, después de Indonesia, que tiene 212 millones, y Pakistán, que tiene 165 millones. Otro país del subcontinente indio es Bangladesh, con 146 millones de musulmanes. Entonces, si sumamos la cantidad actual de los musulmanes en India, Pakistán y Bangladesh, países que entre los siglos XVI y XVIII formaron parte del dominio de los grandes mogoles, tendremos la cifra de 466 millones de almas. El mundo del siglo XVI fue particularmente complejo, no solamente en el mundo islámico, sino en el resto del mundo.
más precisamente en nuestro continente, en América, ya que fue el año de la conquista, que significó miles de muertos, depredación, saqueo y calamidades. Para tener una pequeña idea, a lo largo del siglo XVI, tal vez en la primera mitad, la población de nuestro continente, América, era de 80 millones de aborígenes. Y en escasos años, la conquista española y portuguesa produjo el genocidio de casi 70 millones, o sea que de los originales 80 quedaron solamente 10 millones de habitantes. Eso sucedía en América, pero en Europa, por ejemplo, hubo guerras interminables y todo tipo de desastres. Bueno, el mundo islámico en esa época, entre los años 1500 y 1600, se destacó principalmente por tres grandes imperios que reinaban en el Asia Central. El otomano, que ocupaba porciones de tres continentes, en Europa, en Asia y en África, el safaví, en Irak y en Irán, y el de los grandes mogoles, que es lo que vamos a ver. Para eso tenemos que ubicarnos y entender que Colón había llegado a América y los portugueses principalmente habían comenzado a partir de 1498 la conquista de la India, ocupando algunos puertos en la orilla Malabar, como se conoce a la costa occidental del subcontinente. Paradójicamente, los musulmanes que ocupaban la región ya desde el siglo XI tenían escasos conocimientos de estos recién llegados y por esa razón tal vez estaban desguarnecidos, no sabían quiénes eran los que llegaban e incluso imaginaban que eran viajeros que simplemente se trasladaban a ese lugar por razones comerciales. Ahora bien, los musulmanes desde hacía tiempo en la India se habían sostenido principalmente a través del sultanato de Delhi y únicamente ocupaban la zona norte. Por esa razón tal vez no tenían mayor información de esos puertos que habían sido ocupados por los portugueses más hacia la zona central y sur. Va a surgir hacia el año 1504 la última dinastía de los sultanes de Delhi, la de los Lodí afganos. Y por esa época ya había aparecido un príncipe en el norte del subcontinente, más precisamente en la región del actual Afganistán, que se había hecho famoso por sus hazañas. Su nombre era Babur. Este en realidad era un apodo que en persa significa tigre y que estaba justamente definiendo, explicando su personalidad. Una personalidad, por cierto, polifacética y por sobre todo se podría decir que tenía un exceso de energía. Ahora bien, este príncipe tenía toda una historia. Había nacido en un remoto valle del norte, en el actual Uzbekistán, llamado Fergana. Para eso tenemos que saber que los musulmanes llaman Muwara an-Nahar a una región que antiguamente los griegos habían denominado Transoxiana, o sea, una tierra más allá del río, más precisamente del río Oxus, como llamaban los griegos, a un río que hoy conocemos con el nombre persa de Amudaria. Bueno, Babur nació en ese valle de la Fergana, en una ciudad llamada Andijan, y en escasos años, con apenas 12 años, se convirtió en un conquistador. Tomó Samarcanda, luego Kabul, y finalmente iba a hacerse con la India. La complejidad de la India tiene mucho que ver no solamente con su extensión,
ni tampoco con la cantidad de personas, sino tal vez con la enorme diversidad cultural y religiosa. Los musulmanes desde un principio que llegaron a este subcontinente trataron aceptablemente a los distintos pueblos, etnias, culturas y religiones. Por esa razón es que se mantuvieron aceptablemente durante varios siglos. Cuando va a llegar Babur a principios del siglo XVI a la India, se va a encontrar que no solamente va a tener que lidiar con ciertos soberanos de religión hindú, sino tal vez su principal contrincante, adversario, va a ser el sultán de Delhi de la época, Ibrahim Lodi, que por cierto va a recibir de no muy buena manera a Babur. Babur tenía un nombre musulmán por supuesto, Zahiruddin Muhammad. Babur había nacido en 1483. Cuando llega a la India tiene apenas 20 años. Va a venir con un ejército de no más de 20.000 hombres, entre ellos varios soldados turcos que conocen el know-how de la época, que son las armas de fuego, algo que prácticamente era desconocido para aquellos que vivían en la India. Esa va a ser su ventaja sobre el resto. Pero no solamente va a tener que enfrentar Babur a los musulmanes de Delhi, sino también a los príncipes Rajput, que son hindúes. Primero se va a enfrentar con el sultán de Delhi, Ibrahim Lodi, en la llamada primera batalla de Panipat, al norte de Delhi. El ejército de Ibrahim Lodi tiene 100.000 soldados y cerca de 300 elefantes, algo así como los tanques del siglo XVI. A este enorme contingente va a presentar Babur sus 20.000 hombres con armas de fuego y con una táctica militar importante. Esto le va a permitir a Babur derrotar al sultán de Delhi y adueñarse con una parte de la región en el año 1526. Pero al año siguiente va a tener que enfrentar esta vez al soberano Rajput y lo va a derrotar en un lugar llamado Hanua, y también en esta oportunidad la diferencia la van a hacer las armas de fuego con que contaba Babur. A partir de ese momento se puede decir que se ha fundado el Imperio Mogol, que va a reinar a lo largo de 300 años. Este imperio que funda Babur va a ser absolutamente distinto al resto de los reinos e imperios musulmanes del Asia Central. Esto se va a deber principalmente a que todo aquel bagaje que trae Babur del norte de la India, más precisamente de su Fergana natal y de Afganistán, en donde hay una gran cantidad de componentes persas, afganos y turcos, se van a integrar a la India de una manera realmente admirable. Y esto va a producir que surja, a partir de este momento en la India, un nuevo arte islámico, una nueva cultura islámica, donde hay una importantísima y muy interesante interacción del Islam con las demás culturas. Se puede decir que con Babur y con sus sucesores comienza algo así como la mirada hacia el otro, la mirada hacia lo distinto, hacia lo diverso, con la idea de sumar y no de restar, con la idea de integrar. Y esto va a convertir a la civilización de los grandes mogoles en algo único y excepcional. En la próxima parte vamos a ver qué sucedió con los sucesores de Babur y cuál fue el destino
de los mogoles en la India.